No. Listo. Bueno, buenas noches. Primeramente vamos a explicarles los grupos de cuentas que existen en contabilidad. Para los que no saben, los grupos que existen son estos 6. Realmente son 5, pero los separé en 6 para que entiendan. Están los activos, los pasivos, patrimonio, gastos, costos, ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el primer punto que tienen que aprendérselo en contabilidad, porque si no se lo saben va a ser muy complicado que sepan. Este es lo que se llama el famoso movimiento de las cuentas. Entonces, todas las cuentas que son activos, cuando van al debe, esto quiero que lo aprendan, cuando van al debe es que están sumando y cuando van al haber es que están restando. Su saldo siempre es deudor, o sea, aunque su saldo termine en cero, esto más adelante van a ir entendiendo cuando lleguemos a los libros mayores, se termina en cero igual tiene que ser deudor. Los pasivos son a la inversa, suman al haber, restan al debe, su saldo es acreedor. El patrimonio y los ingresos, si se dan de cuenta, son muy similares a esos tres, su movimiento. En cambio, los activos, gastos y costos, su movimiento es al inverso. Suman al debe, restan al haber, su saldo deudor. ¿Por qué necesito que se lo aprendan esto de memoria? Porque cuando vayamos a hacer un libro diario, un asiento, cuando una cuenta de activo vaya a la parte de la columna del debe, es que está sumando. Caja, por ejemplo, cuando vaya al debe es que está aumentando su valor. En cambio, cuando vaya al haber es que está saliendo dinero. Un ejemplo sencillo, ustedes tienen dinero en su billetera. Van al cine, están gastando dinero, entonces va a salir dinero. ¿A dónde se va ese dinero? Al haber. Le paga un amigo una deuda que tienen, está entrando dinero al debe. Eso es lo mismo, contabilidad es lo mismo que llevan ustedes diariamente. Tienen su dinero, tienen su pasaje, tienen su recreo, aplican contabilidad aunque no se den cuenta. Entonces, activos, gastos y costos tienen movimiento. Suman al debe, restan al haber, su saldo deudor. Pasivos, patrimonios, ingresos, suman al haber, restan al debe, su saldo es, su saldo es acreedor. Eso es lo primero que necesito que aprendan. Ahí se los muestro, se los va a pasar de todas maneras. Luego vamos a lo siguiente. Dice, llegamos a los 14 PCGA. ¿Qué significa PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Para cualquiera que esté en contabilidad 1, 2 o 3, siempre va a haber un licenciado que les pregunte esto. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios que naturalmente se usan en contabilidad? Son estos 14. Ahí se los puse. Un pequeño concepto de cada uno para que lo entiendan. Equidad, ¿qué quiere decir eso? Toda persona que aplique contabilidad tiene que aplicarla imparcialmente. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que beneficiar ni a la empresa, ni a los proveedores, ni a los compradores, ni al Estado ni siquiera, porque como ustedes saben, las empresas pagan impuestos. Entonces, por eso un contador jamás tiene que ser imparcial, diré. No tiene que beneficiar a ningún lado. Si un contador beneficia a su cliente o beneficia a la empresa o está beneficiando a otra persona, no está cumpliendo con el principal principio. Entonces, eso es el primero. Ente, ¿qué quiere decir eso? Cuando ustedes abren una empresa, es como si se estuviera formando una nueva persona. Se le llama persona jurídica, por si acaso. Todos los que estamos acá presentes somos personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera de ustedes es una persona natural. Tiene patrimonio, si tiene un dinero, tiene una cuenta, tiene un celular, tiene un vehículo, etc. Pero cuando forman una empresa, se componen varias personas en formar una empresa, se forma un nuevo ser que se llama una persona jurídica, en este caso un ente. Tenemos los bienes económicos. Todas las empresas se componen de bienes materiales e inmateriales. ¿Qué quiere decir eso? Materiales tangibles que lo pueden tocar, palpar. Inmateriales intangibles. Un ejemplo sencillo. Una computadora, un bien material. Una marca de su empresa, por ejemplo Coca-Cola, solo su nombre vale dinero. Solo el nombre de Coca-Cola. Entonces, por eso es que se maneja ese principio, bienes económicos. Todos los valores, todos los bienes materiales e inmateriales poseen un valor económico. Tenemos moneda de cuenta, este es el más sencillo. Toda la contabilidad se tiene que aplicar moneda de cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que aplicarse la moneda nacional vigente de su país. En este caso, nuestro país, Bolivia, se aplica a los bolivianos. En Estados Unidos se aplica a los dólares. Y así sucesivamente. Tenemos el siguiente, empresa en marcha. Cuando ustedes
crean una empresa, un ente, este tiene un periodo de vida que sabemos cuándo nació, pero no sabemos cuándo va a morir. Lo mismo pasa con cualquiera de nosotros. Todos hemos nacido en una fecha X y tenemos nuestra vida hasta no sabemos dónde. Capaz mañana uno así hablando así hipotéticamente fallezca, entonces hasta ahí llegó su vida. Y otros capaz llegan hasta los 90, 100 años, hasta ahí llegó su vida. Entonces las empresas de igual manera funcionan. Nacen y tienen un periodo de vida que no se puede determinar. Valuación al costo. Todo lo que se registra en contabilidad se tiene que evaluar al costo. Por eso es que más adelante cuando vean vamos a registrar el 87% que es el costo o el costo de la mercadería. Todo se tiene que registrar al costo. Ejercicio. Entonces ahora llegamos al punto. Tenemos toda una vida así de larga, se podría decir, que es la empresa. No sabemos cuándo acaba. Pero para poder medir los resultados necesitamos poner plazos, tiempos. Naturalmente periodos se le dice. Entonces el ejercicio son, pongamos un ejercicio de un año, un año, un año. Cada año vamos a ver cómo ha cambiado la empresa. Por ejemplo, ustedes, cualquiera de ustedes, si va a un gimnasio, va a entrar al gimnasio, inicia hoy y de acá 10, 20 años sigue en el gimnasio, ok, vamos a poner plazos. El primer año, ¿cuáles fueron mis cambios? El segundo año, ¿cuáles fueron mis otros cambios? Entonces ahí va haciendo un análisis. Es por eso que se aplica ese principio. Devengado, sea o no sea, si ustedes tienen operaciones pendientes de pago o de cobro, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes le deben a alguien o alguien les debe a ustedes, se tiene que registrar. Entonces ahí es donde existe lo por cobrar, lo por pagar. Objetividad, se tiene que ser objetivo. Todo lo que cambie se tiene que registrar. Por ejemplo, las computadoras con el tiempo pierden su valor, los celulares con el tiempo pierden su valor. Hay que ser objetivos, hay que darle el valor que corresponde. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen un celular que se acaba de comprar y le costó unos 3.000 bolivianos, un ejemplo. De acá a unos 6 meses sale uno nuevo, su celular ya solo vale 2.000. Entonces hay que ser objetivos, hay que registrar el valor original, entonces a 2.000 hay que llevarlo. Realización son los resultados económicos se ha registrado cuando se completen hechos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le paguen o cuando usted pague, hay que ser realista. Sencillo. Lo que le debían, lo que no le debían. Prudencia. Cuando ustedes compran, por ejemplo, un celular, se van a buscar el que mejor les adecue a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? El que mejor les sea útil. Entonces, no siempre es el que tenga menor valor, ni tampoco el que tenga mayor valor. Buscan el que se adecua más a ustedes. ¿Ok? Entonces, lo mismo en prudencia, en contabilidad, siempre se tiene que adecuar y tomar la mejor decisión y elegir el activo con el menor valor y que dé una mayor rentabilidad. O sea, que produzca más y nos cueste menos. Uniformidad, todo debe mantenerse sin modificar. ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo voy a pasar al Excel. ¿Qué quiere decir eso de modificar, de materialidad, uniformidad? Si ustedes, por ejemplo, inician un proyecto y lo inician de una manera, tienen que terminarlo de la misma manera. Esa es uniformidad, tiene que mantenerse sin modificar. En cambio, en contabilidad existen varios sistemas que se pueden usar. Si ustedes, digamos, usan un sistema que es el periódico y perpetuo, por si algunos no los conocen, inician con el periódico, pueden cambiar a perpetuo, ya, pero no pueden ir de perpetuo a periódico y estar cambiando así constantemente. Eso no es el principio de uniformidad. Todo tiene que mantenerse sin modificar. Aplican una norma, tal norma. Si usan una cuenta, no pueden estar cambiando el nombre cuando les complace. Ejemplo, Caja Moneda Nacional. No, hoy día no quiero llamar la Caja Moneda Nacional, vamos a llamar Caja General. No, mañana quiero llamar la Caja de Administración. No se puede hacer eso. Materialidad, medición del patrimonio. Ahí es donde se mide el patrimonio, o sea, lo que poseemos, cómo va cambiando. Y el más sencillo, exposición. ¿Qué quiere decir esto? La contabilidad tiene que estar hecha de una manera en que todo la podamos entender. ¿Ok? Sencillo. No tiene que ser complicado de entender. Ahora llegamos a lo que es la fórmula general de la contabilidad. Ya algunos se lo saben, algunos no se lo saben. Ahí está. Que son los activos son iguales a los pasivos más el capital. Ok, esto es lo que le dicen la mayoría de los docentes. Acá se los pongo en amarillo. No, esta no es la fórmula original. Se las plantean así en básico, pero no es la fórmula original. La fórmula original es activo igual pasivo más patrimonio. ¿Por qué? Acá está la diferencia. En el patrimonio existen varias cuentas y una de esas es el capital, ¿ok? Entonces es por eso que la fórmula original es esta, pero acá se las puse de todas maneras porque algunos docentes enseñan de esta forma. Incluso hay textos que están así que para que no se chipen.
¿Hasta ahí alguna duda? Esa es toda la teoría que les voy a explicar. Ahorita vamos al ejercicio. ¿Se entiende? Muchas gracias. Se entiende. Les vuelvo a mostrar esto. Si le sacan captura, si lo ponen de su fondo de pantalla, esto tienen que sabérselo porque en conta 1, 2, 3, costos. Y algunos que están en financiera o economía, creo que ven contabilidades especiales, agrícolas o de seguro, tienen que sabérselo. Entonces, vamos al ejercicio. Acá está el ejercicio. Cuando ustedes inician Entonces, ¿sí? La fórmula correcta es con patrimonio, ¿cierto? Exactamente, porque el patrimonio está compuesto de muchas cuentas, que una de esas, la principal obviamente es capital, pero no es todo el patrimonio. Pero ahí se la dejo porque hay textos incluso que así lo plantean para que no digan que no, o sea, cualquiera de las dos formas que le enseñe su licenciado, aplíquenla la que él les enseña para no tener problemas. Ok. Disculpa, la norma 14 que dice formular los EFF, ¿qué es esa sigla? O sea, ¿a qué se refiere? Es un acrónimo, estados financieros se llama. Bueno, vamos a aplicar ese punto antes de acabar. Estados financieros. ¿Por qué son muy importantes los estados financieros? Estos son los principios. Esto vamos a aclarar también. En Bolivia existen 14 normas de contabilidad. La norma número 1 son los 14 principios de contabilidad. ¿Ok? Entonces, este es el principio número 14. Los estados financieros son balance general o de situación. Existe el estado de resultado o de desempeño. Existe el estado de flujo de efectivo. Existe el estado de cambios en el patrimonio. Ahí es donde se aplica este principio de, ¿dónde está? De materialidad. Y notas a los estados financieros. Todos estos tienen que estar hechos de una manera que para cualquiera sea sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, ejemplo cualquiera, si quiere hacer una inversión en una empresa, digamos, su amigo abrió un restaurante así, y ustedes quieren invertir, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, te voy a invertir dinero, te voy a invertir, qué sé yo, un carrito, mesas, todo eso para que sigamos. ¿Qué es lo primero que tienen que pedirle? Sus estados financieros. Ya si el negocio es pequeño, ya un detalle de su movimiento de dinero, cuánto gana, cuánto vende. ¿Por qué? Porque en base a esto se toman decisiones. Estos documentos son muy importantes. Se toman decisiones, analizan una empresa y ven si es rentable o no invertir en ella. Entonces, por eso es que ese principio tiene que estar de exposición. Tiene que ser de una manera que lo entiendan. ¿Ok? Ahí están. De paso se los puse a los estados financieros. Ahora vamos al ejercicio. Vamos a hacer un balance de apertura. Como la mayoría ya sabrá, un balance de apertura, ¿qué quiere decir? Se inició una empresa. ¿Qué estamos aplicando? Estamos aplicando el principio de ente. Se creó un nuevo sujeto. Acá se reunieron 3 socios, el X, Y, Z, para formar una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Ellos van a poner parte de su patrimonio, o sea, parte de lo que poseen para crear una empresa. Eso quiero aclararles, no siempre una empresa se crea, digamos, yo, Juanito y Martín nos juntamos y vamos a poner 100.000 bolivianos cada uno y recién vamos a crear la empresa. No, al menos en las SRLs, ¿qué pasa? Vos decís, Juan tiene su terreno, Martín tiene su vehículo, yo tengo mercadería, alquilamos un galpón, llevamos la mercadería, alquilamos un local, llevamos a vender la mercadería, empezamos a trabajar en línea, él tiene una cuenta bancaria, va a poner tanto dinero, o sea, así se va formando la empresa realmente. No es, digamos, todos ponemos dinero y se acabó. Es de lo que tengas se va formando la empresa. Ok, yo tengo mi computadora, ya mi computadora más la pongo para la empresa y ahí empezamos a trabajar. Entonces, de esa manera es que se conforma la empresa. Por eso las SRL se conforman de especies, se dice. ¿Qué quiere decir eso? No solamente efectivo, mercadería, vehículos, activos fijos. Si le deben dinero, ¿sabes qué? Voy a poner la deuda que me debe este fulano de tal y que nos va a pagar a la empresa. Ok, también eso suma. Entonces acá está, la empresa Los Interesados SRL ubicada en la ciudad de Santa Cruz de Sierra, en la calle New Florencia de 041. Los socios X y Z hacen los siguientes aportes. Socio X, aporte en efectivo 120.000. Ok, aporta por si acaso un alquiler de una oficina pagada por un año. A ver si alguien sabe qué tipo de cuenta o qué cuenta sería ahí.
Alquileres pagados por adelantado. Exacto, exacto. Alquileres. Pagados por adelantado. Adelantado. Efectivo, caja, moneda nacional. Ok, el otro aportó escritorios y sillas. ¿Qué sería? Muebles y enseres. Muebles y enseres. Exacto. Aportó hojas, lapiceros, archivadores para la administración. ¿Qué creen que sería? Material de mercadería. Material de escritorio. Acá vamos a explicar la diferencia. Material de escritorio es una cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque gastamos. Ahora, por ejemplo, ustedes si se compran un archivador ahorita de 5 pesos, sí es un gasto. ¿Por qué? Porque es un monto menor, pequeño, insignificante se podría decir. Pero si van y compran 200 archivadores, ¿ustedes creen que sería un gasto o sería un activo? Es un activo. Un activo. Con el tiempo. Entonces en este caso se llamaría inventario de material de escritorio o inventario de suministros, como quieran llamarlo. Está aportando harto material. Incurrió para los gastos de constitución en la empresa. O sea, él puso de su dinero, pero para hacer la constitución en la empresa. ¿Qué cuenta sería? Gastos de organización. Exacto. ¿Podrías repetir lo que dijo? Disculpe. De los archivadores, eso, tienen que analizar más o menos la lógica. No es lo mismo decir yo gasté para comprar este lapicero 2 pesos a comprar 10 cajas de lapicero unos 200 pesos. No es la misma relación. Esto fue un gasto, porque 2 pesos sí es insignificante, pero compré unas 10 cajas de lapicero, tengo que llevar control de eso, porque es dinero ahí. Entonces voy a sacar, ¿cuántos lapiceros sacaron hoy día? 5, ok, va disminuyendo. Entonces ahí es donde tienen que tomar lógica. Contabilidad es más tomar lógica que hacerlo, eso quiero que entiendan. Ok, acá el socio Y también aportó efectivo, caja. Aportó una cuenta corriente en el BNB de moneda nacional. ¿Qué cuenta sería? Banco Moneda Nacional. Banco Moneda Nacional. Exacto, pero vamos a hacer algo, vamos a separarlo por bancos. En la vida real se separa por bancos. Una empresa puede tener hasta dinero en los 10 bancos y se separa por cuenta. Banco 1, banco 2, banco 3. Tiene una camioneta Hilux. ¿Qué sería? Un activo fijo. Vehículo es un activo. Vehículo. Ok, hay una nota. Contiene un seguro del 10% de valor pagado por un año. ¿Ese seguro qué sería? Seguros pagados por adelantado. Ok, tenemos que calcular cuánto es. Dice que es el 10% de lo que vale el vehículo. Entonces le sacamos al vehículo el 10%. Tenemos que este es nuestro seguro. Ok, dice tenía una mercadería valuada por 50.000 bolivianos. El 30% es pendiente de pago. Ok, sabemos que la mercadería puede llamarse inventario de mercadería, stock de mercadería, mercaderías, como quieran llamarle. Yo le voy a colocar inventario de mercadería. ¿Cuánto es? Los 50.000. Tenemos ese valor. Pero hay un dato pequeño que nos dice ahí, que dice que el 30% está pendiente de pago. ¿Qué quiere decir eso, pendiente de pago? ¿Alguien sabe? Que tienen una cuenta por pagar. Exacto. Entonces la empresa está adquiriendo una deuda, o sea, está adquiriendo mercadería, pero también está adquiriendo una deuda. Entonces le sacamos al monto, al inventario de mercadería, el 30%. Ups. Y eso es lo que todavía debe. ¿Ok? Ahí vamos agrupando las cuentas. Acá. Pasamos al siguiente. Dice, tiene un inmueble valorado por 480.000 bolivianos. 30% es un terreno, 70% edificio. Con salvedad de que el 50% todavía está pendiente de pago. O sea, un préstamo. Sacamos un préstamo bancario para comprar ese inmueble. Entonces, a ver, miren, siempre me olvido cómo silenciarlo. A ver. A ver si puedo silenciarlos algunos.
No me acuerdo cómo se silenció. Bueno, sigamos todavía. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Tiene un inmueble valorado por 480.000, 30% es terreno, 70% edificio. Entonces ahí tenemos que dividirlo en dos. Uno, terreno, que es el 30%. ¿De cuánto? De los 480.000. Le sacamos el 30%. El otro es edificio, que es el saldo, que es 70%. Entonces a los 480.000 le sacamos el 70% y ya tenemos la otra cuenta. Pero el 50% del total todavía es un préstamo bancario. Entonces tenemos otra cuenta más ahí. Préstamo bancario. El 50%. O sea, de los 480.000 le sacamos el 50%. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y ahí tenemos otro pasivo más. La empresa ya está adquiriendo otra deuda más. Tenemos 3 computadoras valuadas en $500 cada una, tipo de cambio 6.96, 25% firmado en un pagaré. ¿Qué cuenta serían las computadoras? Tipo de computación. Equipo de computación. Súper. Acá en este caso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo colocamos en dólares o lo colocamos en boliviano? O volcamos Me lo boliviano. convierto a boliviano. Boliviano. ¿Por qué principio estamos colocando en boliviano? Moneda de cuenta. Exacto, bien. Todos los principios se van aplicando uno por uno. Entonces calculamos. Son 3 computadoras por $500 cada una. Nos va a dar un valor, 1.500, por 6.96, 10.440. El 25% es un pagaré. ¿Qué cuenta sería? Cuentas por pagar. Documentos por pagar. Documentos por pagar. Exacto, documento por pagar. Moneda extranjera. Ok, el 25% le sacamos a este y eso es lo que debemos. ¿Vieron? Luego, una cuenta pendiente de cobro al señor Luis López. ¿Qué sería? Cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar. Moneda nacional. Que tenemos de cuánto, una cuenta pendiente de 2.500 bolivianos. Está bien. Un DPF a 180 días en el Banco Unión. ¿Qué cuenta sería? Depósito a plazo fijo. Exactamente. ¿Alguien sabe qué es un depósito a plazo fijo? Es un dinero depositado en el banco, lo cual lo hace crecer con los intereses. Exacto. Pero tiene un pequeño punto que es a plazo fijo. ¿Qué quiere decir eso? El dinero no se debería tocar en el plazo que quedaron con el banco. ¿Por qué creen que hace el banco esto? A ver, ¿alguna idea de alguien? Porque así salga más, más utilidad. En sí, sí. O sea, ¿el banco qué se está beneficiando? El banco está recibiendo dinero que no se va a mover, o sea, no se va a salir ese dinero, va a seguir en el banco durante 180 días. Entonces, ¿por qué? Es por eso que los bancos ofrecen una tasa, se llama tasa así al interés, más alta que una caja de ahorro. ¿Por qué? Porque ese dinero va a estar tiempo ahí, va a quedarse tiempo ahí por ese tiempo determinado. Entonces, es un depósito a plazo fijo, en este caso está en bolivianos, moneda nacional. Y por último, tiene una cuenta corriente en el Banco Económico de $48.000. Entonces, ¿qué sería ahí? Sería banco Banco cuenta corriente. económico. Vamos a separarlo como le dije. En la vida real se separa por banco. Moneda extranjera. Acá calculamos, son $48.000, multiplicamos por el tipo de cambio 6.96 y ahí está. Ya tenemos todos los datos, todas las cuentas que tenemos que hacer para hacer nuestro balance de apertura. Entonces ya con eso podemos hacerlo recién. Ahora sí vamos a hacer el balance de apertura, tenemos unos cálculos, vamos a colocar acá. Balance de apertura. Entonces iniciamos siempre en la parte izquierda, algunos licenciados incluso califican esto, tienen que colocar el nombre de la empresa, el número de NIT, el número de identificación tributaria, la ciudad donde está ubicado. En este caso, la empresa se llama Los Interesados, SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Número de NIT, o sea, número de identificación tributaria. Para los que no saben, la mayoría de las veces el número de NIT, ¿cómo se consigue? Es su mismo número de carnet del que está afiliando, más 3 dígitos. En este caso estoy colocando el mío.
89.521.6014. ¿Qué? ¿En dónde? Santa Cruz, calle Ñuflo de Chávez. ¿Okay? Hasta ahí van todos los datos de la empresa. Entonces colocamos balance de apertura o balance inicial practicado. Ahí es donde estamos aplicando el otro principio, estamos aplicando el principio de ejercicio practicado el 13 de septiembre del 2021, expresado en bolivianos, moneda de cuenta, balance de apertura expresado en bolivianos, moneda de cuenta. Ok, primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos colocando en los activos, grupos, activos. Los activos se dividen en dos, activos corrientes o circulantes, y estos a su vez se dividen en diferentes grupos, disponibles, exigibles, realizables, diferidos a corto plazo. Y luego tenemos los activos no corrientes o no circulantes, que se dividen en activos fijos, activos diferidos a largo plazo, hay inversiones, hay demás cuentas. Entonces vamos a agrupar solamente las que vamos a usar ahora. Esto quiero que entiendan, en especial si son de financiera, esto tienen que saberse como el Padre Nuestro, ¿por qué se agrupa de esta manera? Algunos dirán por el tiempo, sí, naturalmente los que están acá son aquellos menores a 1 año y los que están acá son aquellos mayores a 1 año. Ok, esa es una forma de clasificarlo. La forma más correcta de decirlo es que estos van de acuerdo a su grado de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? De lo más líquido, o sea, de lo que es efectivo más pronto a lo que es menos. Por ejemplo, tenemos los disponibles. ¿Qué son los disponibles? Efectivo, una cuenta corriente, dinero del cual palpamos ese momento. ¿Cuáles le siguen? Los exigibles, los que nos deben. ¿Cuáles le siguen? Los realizables, la mercadería. ¿Cuáles lo siguen? Los diferidos, los pagados por adelantado. Luego los activos fijos. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo decir voy a vender mi mercadería a voy a vender mi vehículo, que es un activo fijo. ¿Cuál de los dos se vende más rápido? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Tu mercadería o un vehículo que es tu activo? Mercadería. Mercadería. Ese es el grado de liquidez, para que vean. El grado de liquidez, ¿cuál de los dos se convierte en efectivo más rápido? La mercadería. Por eso es que va arriba. Y los activos fijos más abajo, porque eso se convierte en efectivo con menor tiempo. Entonces, por eso es que va de esta manera. Ok, empecemos. Disponibles. Teníamos Caja Moneda Nacional, teníamos un valor. Vamos a tiquearlo para no repetirlo. Luego creo que teníamos otra caja. Ok, acá está. Vamos a sumarle ese valor. Ya está. Luego tenemos cuentas en el Banco Económico y en el Banco Nacional de Bolivia. Tenemos Banco BNB, 540.000. Tenemos Banco Económico, moneda extranjera, 334.080 bolivianos. Lo tiqueamos. Luego, ¿qué más tenemos de efectivo? No tenemos más cuenta de efectivo, entonces pasamos a los exigibles. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos deben. Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, crédito fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a buscar si tenemos algo que nos deba. Tenemos unas cuentas por cobrar acá, 2.500, ok. Lo tiqueamos para no repetir. Alquileres es diferido, muebles en serie activo, inventario de suministros diferido, gasto de organización diferido, activo fijo, realizable. No tenemos más exigible. ¿Ok? Solo tenemos uno. Pasamos a realizable. ¿Qué son los realizables? La mercadería. Listo, lo tiqueamos.
¿Cómo estoy haciendo esto? Esto se hace en base en un plan de cuentas. Esto ya me lo sé de memoria porque lo estoy haciendo directo. Tenemos diferidos a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? A ver si hay alguno menor a un año. Tenemos alquileres pagados por adelantado, oficina por un año. Ok, ahí está. Todos los que son menores o iguales a un año se colocan en el corriente. En este caso, alquiler igual a un año, entonces va en los corrientes. Si fuera mayor a un año, iría en los no corrientes. Inventario de suministros también es un diferido que con el tiempo se convierte en un gasto. Ese es el concepto de diferido. Un activo diferido es aquel que con el tiempo se convierte en un gasto. Y un pasivo diferido es la inversa, aquel que con el tiempo se convierte en un ingreso. Por ejemplo, ustedes si van a un gimnasio, cualquiera de ustedes se inscribe en un gimnasio, paga sus 5 meses, pagó por adelantado, eso es un diferido. Con el tiempo se va a ir convirtiendo en un gasto. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4, 5 meses. Es lo mismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el terreno, equipo de computación, depósito a plazo fijo. Ahí está, perdón. Tenemos un depósito a plazo fijo a 180 días. Eso también es un exigible. ¿Por qué? Porque tenemos que exigirlo. Es menor a un año, entonces va en los corrientes. De esa manera es que van agrupando. Ok, ya tenemos lo diferido. Vamos a los activos no corrientes o activos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un terreno. Ok. Tenemos un edificio. Tenemos un edificio. También lo colocamos, son activos fijos. Si se fijan, también tenemos un seguro pagado por un año. O sea, es un activo, es un diferido corriente. ¿Por qué? Porque es igual o menor a un año. Seguro pagado por adelantado. Ahí está, otros 2.500. ¿Qué más tenemos? Documentos por pagar, nada que ver. Tenemos un equipo de computación, otro activo fijo. Y así sucesivamente van armando esto, así, de esa manera van armando. Tenemos un vehículo, si no me equivoco. Ahí está, el vehículo, o vehículo automotor, también se lo puede llamar, los 250.000. Lo tiqueamos, para no repetir. Tenemos muebles y enseres. Otro activo fijo. Tenemos, ¿qué más tenemos? Seguros, cuentas, préstamos, estos son por pagar, son pasivos, pasivo, pasivo. Tenemos un gasto de organización. El gasto de organización es un activo diferido, sí, pero es un no corriente. ¿Por qué? Los gastos de organización con el tiempo sí se convierte en gasto, pero este se convierte en un plazo de 4 años. Entonces es por eso que es mayor a un año, entonces por eso va en el no corriente. Aquellos mayores a un año son no corrientes y aquellos menores o iguales a un año son corrientes. Ok, hasta ahí ya tenemos todos los activos. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos escalonadamente. Disponible, exigibles, realizables, diferidos. Estoy sumando nada más escalonadamente. Activos fijos. Bien, a ver. 745.640. Activos diferidos. Luego volvemos a sumar escalonadamente los activos corrientes o circulantes. Disponible, exigible, realizable, diferido. Lo mismo hacemos con los no corrientes. Activo fijo y diferido solo tenemos eso. Y por último, tenemos lo que se llama el famoso total activos. Suman los activos corrientes y los activos no corrientes. Si se dan de cuenta, todo así escalonadamente. Cada uno sumaba al grupo que le pertenecía. Hasta ahí tenemos los activos. Pasamos a hacer los pasivos ahora. Los pasivos de igual manera se dividen en pasivos corrientes o circulantes, o sea, aquellos que tenemos que pagar en un plazo menor a un año. Existen los pasivos no corrientes o no circulantes mayores a un año. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de manera sencilla en este caso. Exigibles que tenemos que pagar. ¿Cuáles tenemos que pagar? Tenemos unas cuentas por pagar. Tenemos un documento por pagar. Moneda extranjera, correcto. Vamos a hacer algo para que se vea diferente. Este préstamo bancario que le vamos a poner, total de un préstamo bancario, plazo 2 años.
O sea, ese préstamo bancario todavía en 2 años tenemos que pagarlo. Entonces, ese sería un pasivo no corriente. No corriente. Exacto, porque es mayor a 1 año. O no circulante. Exigibles el préstamo bancario. Los 24.000. Sumamos, no tenemos más. Total pasivos. Sumamos los pasivos corrientes y los no corrientes. Y vamos a la parte del patrimonio. Capital contable y colocamos el capital social. ¿Alguien sabe cómo lo podemos calcular el capital social? Activo menos pasivo. Exacto, lo único que hacemos es despejar esta fórmula. Si activos es igual a pasivo más patrimonio, patrimonio lo pasamos al otro lado, activo, y activo menos pasivo sería igual a patrimonio. Entonces lo único que hacemos ahí, vamos a tomar en cuenta, acá tenemos total activo es este, total pasivo es este. Hacemos una diferencia, este es mi patrimonio. 164.000, perdón, 1.643.810. Y eso nos da el famoso total pasivo más patrimonio. Recién se está uniendo uno. Y está. Se cumple lo que se llama la famosa partida doble. Ahorita lo terminamos de ordenar eso. Se corta el link, volvemos a entrar, por favor. Ahorita quiero explicarle unas cosas más, aprovechando. Y eso sería, hasta ese momento, ese es nuestro balance de apertura. Al menos así inicia una empresa de la manera más real posible. No siempre inicia una empresa con puros activos y sin ninguna deuda. Naturalmente una empresa también inicia con deudas. Entonces, de esa manera. Ahorita les explico una cosa muy importante que quiero que sepan. Así que voy a dejar de grabar.